Hola chicos. Bienvenida al canal Epona TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. De Early Bird a la realidad, una historia nacida en el set de Early Bird, de la que se habló durante años pero que nunca se confirmó del todo. Trasladaron Can Yaman y Demet Özdemir, quienes compartieron los papeles protagónicos, su cautivadora química en pantalla a la vida real. ¿O fue solo un cuento de hadas que el público quería ver? Aquí están los rumores filtrados, los detalles detrás de cámaras y esa historia que se ha mantenido en secreto durante años. Claqueta, un cuento de hadas que comenzó en el set. Verano de 2018, el rodaje, que comenzó en una soleada mañana en Estambul, tendría un impacto que nadie podría haber predicho. Early Bird rápidamente alcanzó una gran base de fans no solo en Turquía, sino también desde Europa hasta Latinoamérica. Sin embargo, lo que realmente atrajo la atención no fueron los índices de audiencia, sino la química entre los actores principales. Según testimonios de miembros del equipo, desde las primeras semanas se desarrolló una cercanía inusual entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las improvisaciones fuera del guión se hicieron más frecuentes. Incluso cuando las cámaras estaban apagadas, sus conversaciones no cesaban. Años después, un miembro del equipo declaró: "Mayor que no estaban actuando. Era como si las cámaras se encendieran y apagaran en momentos inoportunos". Colisión. Primeros rumores entre bastidores. A medida que la popularidad de la serie crecía, los rumores se intensificaron. Entre ellos se incluían: los dos salían a comer juntos. Salían del set en el mismo coche después de filmar. Preferían estar solos después de las escenas intensas. Sin embargo, nunca aparecieron fotos claras ni declaraciones explícitas. Mientras que Can Yaman mantuvo un perfil más centrado en el trabajo durante este periodo, Demet Özdemir prefirió mantener su vida privada alejada del ojo público. Corazón rojo, amor o estrategia. El mundo de los chismes de famosos está dividido. 1. Quienes afirman que fue amor verdadero. Argumentaron que su naturalidad era demasiado real para ser imitada. Aseguraron que el contacto visual y el lenguaje corporal no podían ser actuados. 2. Quienes afirman que fue una relación de relaciones públicas. Dijeron que se trataba de una estrategia consciente para aumentar la popularidad de la serie. Sugirieron que sus interacciones en redes sociales estaban planeadas. Sin embargo, la verdad nunca salió a la luz por completo. Cámara con flash. Acusaciones de encuentros secretos. Una de las acusaciones más impactantes que surgieron hacia el final de la serie. Los dos fueron fotografiados juntos varias veces en zonas apartadas de Estambul. Sin embargo, estas imágenes no eran claras.
Los rostros no se distinguían con claridad. No se confirmaron oficialmente. Algunos fans incluso afirmaron que estas imágenes se filtraron deliberadamente. Fuego fragilidad tras el final. Tras el final de la serie, surgió un detalle sorprendente. Durante mucho tiempo, no se les vio juntos. Su interacción en redes sociales disminuyó. Rara vez se mencionaban en entrevistas. Esto dio lugar a comentarios como, hubo amor, pero se acabó. Pieza de puzzle, pistas que surgieron años después. Algunas declaraciones a lo largo de los años solo generaron más confusión. En una entrevista, Demet Özdemir dijo: mayor que, hay cosas que pasan, pero de las que no se puede hablar. Mientras que Can Yaman dijo: mayor que, nuestra química en el set era especial, todos lo sentíamos. Estas palabras no eran una confesión explícita, pero tampoco una negación. Globo Europa África Impacto internacional. El dúo se convirtió en un fenómeno mundial no solo en Turquía, sino especialmente en países como Italia, España, Brasil. Los fans siguen analizando escenas antiguas, comparando entrevistas, buscando pruebas del amor secreto. Máscaras, ¿cuál era la verdad? Preguntas que aún quedan sin respuesta. ¿Existió realmente una relación? ¿O fue solo una actuación impecable? Si hubo amor, ¿por qué nunca se reveló? Quizás la respuesta más acertada sea: algunas historias crecen porque no se cuentan. Chispas. Conclusión. Erkencikus Madrugador no fue solo una serie de televisión. Fue también un fenómeno que demostró lo delgada que puede ser la línea entre la realidad y la ficción. ¿Podrán Yaman y Demet Özdemir, las dos figuras centrales de esta historia, seguir siendo tema de conversación? Y quizás el mayor secreto sea este: su historia nunca terminó del todo, simplemente dejó de contarse. De Early Bird a la realidad, la historia oculta, que comenzó en el set de Early Bird y de la que se sigue hablando desde hace años. Protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, esta comedia romántica trascendió la categoría de serie de televisión y se convirtió en una leyenda que se extendió a la vida real. Los espectadores vieron una historia de amor desarrollarse en pantalla, pero la pregunta principal siempre fue la misma: ¿existió realmente este amor? El texto que leerás a continuación es una larga historia, construida en el lenguaje de la prensa sensacionalista, basada en rumores y posibilidades del rodaje. Amanecer comienzo, más que un guión. El rodaje de Early Bird, que comenzó en el verano de 2018, parecía inicialmente un proyecto clásico de comedia romántica. Sin embargo, desde las primeras semanas se empezó a sentir una atmósfera diferente en el set. Según los rumores del rodaje, Can Yaman abordaba sus escenas con una emoción desbordante. Demet Özdemir, a su vez, respondió a la energía de su compañero con igual intensidad.
El director tuvo que volver a grabar algunas escenas porque las consideró demasiado realistas. La declaración de un miembro del equipo fue notable. Mayor que, había un guión no escrito entre ellos. Estrella fugaz, tensión creciente en el set, amor o cariño. Como en toda serie romántica exitosa, la química entre los protagonistas es crucial. Sin embargo, en este caso la situación fue un poco diferente. Según los testimonios, los dos no se distanciaron entre escenas. Pasaron tiempo juntos después de largas jornadas de rodaje. Pequeños gestos fuera de cámara añadieron realismo a las escenas. Los fans se centraron especialmente en estas escenas. Miradas largas, sonrisas inesperadas, pequeños contactos físicos no contemplados en el guión. Estos detalles provocaron comentarios como, esto no puede ser solo actuación. Fuego entrada al radar del mundo del chismes. Con el aumento de audiencia de la serie, el mundo del chisme se puso en marcha. Surgieron rumores de que se les había visto juntos en ciertos lugares, especialmente en Estambul. Sin embargo, lo interesante fue, no había fotos claras. No hubo ningún caso evidente de que se les viera juntos. Nunca fueron fotografiados juntos directamente. Esto dio lugar a dos teorías diferentes. Marca de verificación. Teoría 1. Un amor secreto. Existía una relación pero se mantuvo en secreto deliberadamente. Marca de verificación. Teoría 2. Proximidad controlada. Todo fue cuidadosamente orquestado para aumentar la popularidad de la serie. Cerebro guerra en redes sociales. Las cuentas de redes sociales de Can Yaman y de Mehmet Özdemir también fueron objeto de escrutinio por parte de los fans. Detalles destacables. Publicaciones realizadas a horas similares el mismo día. Fotos que se cree fueron tomadas en el mismo lugar. Declaraciones que supuestamente hacían referencia mutua. Los fans interpretaron esta situación como comunicación codificada. Corazón roto. El final y después, algo cambió. Tras la ruptura de Erkenci y Kuz, la situación cambió. Dejaron de aparecer juntos. Mantuvieron la distancia en las entrevistas. Sus interacciones en redes sociales prácticamente desaparecieron. Esta situación planteó la pregunta: ¿existía algo real entre ellos? Terminó. Detective mujer. Rumores de un amor roto, CFILTRAN desde tras bambalinas. Según algunas fuentes de chismes, la pareja tuvo una relación breve. El intenso ritmo de trabajo y la presión desgastaron la relación. La ruptura se produjo discretamente. Además, según se afirma, tras la ruptura, se esforzaron por no volver a trabajar juntos en el mismo proyecto. Evitaron eventos conjuntos. Micrófono de estudio. Pistas que surgieron años después. Con el paso de los años, las declaraciones hicieron que la historia se volviera aún más misteriosa. De Mehmet Özdemir, mayor que, no todo es lo que parece. Can Yaman,
mayor que, algunos lazos son indescriptibles. Estas palabras, ni una confesión, ni una negación, fueron declaraciones que quedaron completamente en el limbo. Globo Europa África, un fenómeno global. El dúo ha ganado una enorme base de fans, especialmente en regiones como Italia, España, Sudamérica. Fans en el extranjero ven episodios antiguos repetidamente, analizan entrevistas, crean teorías del amor verdadero. Máscaras entre la realidad y la ficción. Lo más interesante de esta historia es: nadie sabe nada con certeza, pero todos creen algo. Si no hay amor, ¿cómo pudo parecer tan real? Si hay amor, ¿por qué nunca se reveló? Quizás la respuesta sea: algunas historias pierden su magia al revelarse. Chispas. Conclusión: oculto o nunca existió. Esta leyenda, que comenzó con Erkencicus madrugador, sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del cotilleo de famosos. Para Can Yaman y Demet Özdemir, esta historia es quizás un amor que surgió pero permaneció en secreto. Quizás solo una actuación perfecta. Quizás una verdad en algún punto intermedio. Pero una cosa es segura. Esta historia nunca se cerró del todo, porque nunca se contó por completo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.